Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy sábado 5 de agosto del 2023. Cuando nos queramos dar cuenta ya nos estamos tomando las uvas a final de año, venga, bienvenidos. Grabando, me paso el día grabando. Ya sabes, no camines gratis. Hoy en día caminar está remunerado, así que descárgate la aplicación de WeWork, esta que te muestro en pantalla. Esta no puedo ampliar más, y si amplío más no se ve. WeWork, e introduce mi código para obtener una pequeña ayudita cuando inicies la andadura con la aplicación. De todas formas, te lo dejo en la cajita de la descripción. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a ver si conseguimos llegar a los 50.000 suscriptores antes de que acabe el mes, el año y la década. Empezamos como siempre por la esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con Plaza de Lima y Castellana. Aquí podemos observar todos esos trabajos que se han ido llevando a cabo en las últimas horas, con esa colocación de lamas en vertical en toda esta zona, esta cara interna, ya dando a la parte de Concha Espina. Ahora mismo no tenemos a nadie in the nights, pero bueno, vamos a ver si aguantamos un poquito y vemos movimiento. Madrid City Tour. Como vimos en el vídeo de ayer, están comenzando a preparar la llegada e instalación de esas pestañas en estas guías verticales. Creo que tenemos más movimientos en este sentido en otras zonas. Ahora lo veremos dando la vuelta y ahí podemos ver cómo están dando una capa de antioxidante. Ayer dieron esta capa blanca, que creo que tenemos, sí, ya lo han tapado, pero en diferentes zonas donde van a colocar las pestañas. Ayer vimos cómo creaban esas siluetas blancas y hoy estamos viendo cómo ya están pintando del propio color gris de la guía vertical. Así que bueno, pues parece que ya se han puesto en serio, han escuchado nuestras plegarias y por lo tanto van a cerrar las esquinas y también la parte del lateral este, que ya se echa de menos también de que se cierre toda esa parte del lateral este, donde ya sabéis que como se cierre va a ser increíble, ¿eh? Va a ser una auténtica locura. Bueno, pues esperamos a que se ponga en verde y cruzamos. Bueno, pues vamos a divisar todo lo que tenemos aquí. Bueno, todo no se puede divisar, pero vamos a ver, como siempre hacemos, cómo llevamos haciendo unos cuantos días todo este material que han ido acopiando, almacenando y utilizando para seguir con la remodelación del Santiago Bernabéu. Toda esta parte de aquí donde vimos cómo traían estas mamparas opacas, esas mamparas tintadas, a la derecha las translúcidas. Veremos a ver dónde colocan esas mamparas oscuras, porque ya vimos el otro día en un directo cómo las traían y las introducían al interior. Yo cada día veo cosas nuevas, ¿eh? Yo cada día veo cosas nuevas. Ahí tenemos la parte de las puertas de acceso del fondo sur. Luego cuando pasemos y terminemos la vuelta al exterior, veremos a ver qué es lo que tenemos en toda esa zona. De momento vamos a seguir el orden. Aquí tenemos la parte inferior de la Torre B con esas lamas que de momento no han quitado los adhesivos protectores. Aquí tenemos las hojas en vertical que tienen que seguir colocando, en este caso en esta parte inferior de los anillos de la torre. Y ahora nos adentraremos en Castellana porque vimos cómo quitaban algunas de las lamas que ya estaban colocadas, así que vamos para allá. ¿Qué pensáis de la nueva temporada? ¿Creéis que vamos a tener éxitos o no? Bueno, vamos llegando a la esquina de la Torre C, parte norte de Castellana. Aquí a la izquierda seguimos viendo la parte de los módulos de la grúa torre. No parece que se las vayan a llevar de momento, así que esperaremos a ver cuando empiecen a quitar las otras grúas torres, si es que se llevan ya también y aprovechan estos módulos. Modo gran angular de la parte de la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Hoy sábado 5 de agosto del 2023. Ahí tenemos la parte de las puertas de acceso, que ya sabéis que es un poco difícil visualizarlas porque tenemos muchos contenedores, pero al menos las que tenemos más cercanas a la Torre C, a la parte norte de esta zona, se ven muy bien. Luego ya en la parte central, como estamos viendo ahora, pues todas esas casetas, todo ese material dificulta un poco la visibilidad de toda esa zona. Las lamas en la parte inferior, sin quitar las pegatinas, aún faltan huecos por cerrar aquí en la parte central y aquí también en la parte norte, la parte más cercana a la Torre C, y en la parte sur, en la parte más cercana a la Torre B.
Hoy no tenemos mucho movimiento en la parte de las lamas que se tienen que llevar. Esta mitad inferior de la parte de la fachada oeste, que ya vimos cómo limpiaban esas preciosas y bonitas lamas grises como el corazón de un blaugrana y volvían a colocar los adhesivos protectores. Hoy, como veis, las plataformas pues están un poco paradas. La verdad que yo tengo esperanzas en este chaval, y nunca mejor dicho chaval. Bueno, vamos abandonando poco a poco el lateral oeste. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, cuchufletos? Me hace gracia porque hay veces que estoy grabando en el exterior y en mitad de la grabación viene gente detrás de mí o hasta incluso al lado y empieza a decir cuchufleto, que se me suben las hormigas, que no sé qué. Bueno, palabras en concreto que identifican al canal, que muchas veces digo aquí. Y digo, madre mía, es que yo no sé hasta qué punto digo esas palabras y si soy consciente de lo que hago. De verdad, muchas gracias por ver mis vídeos. Yo estoy encantado de la vida, de haceros feliz y sobre todo de plasmaros lo que va pasando día a día en el Santiago Bernabéu. Esperemos que luego, cuando acaben las obras, haya vida después de la gran remodelación. Bueno, pues dejamos atrás lo que decíamos antes, la fachada oeste con esa lama de cierre que de momento pues no han avanzado a colocar más, como sí han hecho en la parte opuesta, en la parte del lateral este. Ahí tenemos también la parte inferior de la fachada, lo que hemos dicho ahora. Vemos levemente también las nuevas puertas de acceso y hace 2 días vimos cómo empezaban a retirar, a quitar esas lamas ya colocadas en la esquina de la torre C. Vimos en un principio 2 y luego por la tarde quitaron otra, en este caso esta de la izquierda. Lo han hecho en más sitios, lo han hecho en más zonas, por lo tanto que no os extrañe que lo hagan más veces con más lamas. Aún faltan muchos huecos por cubrir, sobre todo en la parte inferior también de la torre C. Estos huecos que tenemos en las esquinas y en la parte central del lateral este. Vamos a subir un poquito la mirada para ver esta parte de las viseras que hemos visto cómo completaban esta semana. Además que hace poquito, en el día de ayer, ya terminaban de instalar la primera, en este caso, la primera esquina con esas nuevas lamas, con esa piel envolvente del nuevo Bernabéu. Mirad qué imagen más bonita, ¡Uy, lata de sardinas! ¡Uy, lata de mejillones! De verdad que las personas que son antimadridistas es que no saben ni qué decir ya, cuando lo primero que tienen que hacer es mirar su ombligo, con todas las deudas que tienen y los favores arbitrales que obtienen. Bueno, ninguna novedad en la parte superior. Vimos cómo colocaban esas lamas en la visera. Tenemos todavía ese hueco que coincide con el hueco de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, esta esquina de la torre C. Y ahora sí que sí, vamos hacia el fondo norte. Vente conmigo, acompáñame. Toda esta zona de la esquina de la torre C, donde han ido despejando poquito a poquito, suavecito, como diría Luis Fonsi, de esos nuevos asientos que han ido colocando en el primer anfiteatro del fondo norte. Mirad, ya prácticamente quedan pocos palets totalmente protegidos de ese plástico negro como el corazón. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Si es que ya sabéis todos mis refranes. Ahí al fondo tenemos más aislante, tanto en este lado de aquí como en ese que tenemos ahí al fondo. Y vamos a avanzar a ver la parte de las puertas de acceso aquí en el fondo norte, a ver si tenemos alguna novedad inquietante. Bueno, pues bienvenidos a las alturas aquí en el fondo norte y Rafael Salgado, un día más. Hoy sábado 5 de agosto del 2023. Estamos viendo, visualizando todo lo que va pasando, todo lo que va ocurriendo. Aquí tenemos las nuevas puertas para las diferentes salas de limpieza, salas de mantenimiento. Estas puertas que hemos visto que estos últimos días traían y dejaban por aquí acopiadas. Ahí al fondo las puertas de acceso, vimos cómo colocaban el primer banner en esa que tenemos más cercana a la torre C. De momento, pues como estamos observando, aún no han colocado más. Esa puerta es la puerta pionera, la puerta conejillo de Indias. Vemos también cómo siguen trabajando, operando en esa que tenemos justo en la parte central ahora mismo. Diferentes armarios, tanto para la parte de la cubierta como para la parte inferior de la fachada. Ya sabéis que tienen que seguir cerrando la fachada con esas preciosas lamas en esta esquina de la torre D y en la esquina de la torre C. Mirad la curva que tiene estas lamas. Posiblemente también tengamos alguna para la parte superior de la torre D, donde han ido avanzando con la colocación de estas mismas lamas. Ya también vimos
cómo iban colocando más nexos en la parte de las viseras y bueno, pues sobre todo hemos visto el avance de la colocación de esas hojas en vertical cerrando la parte de las costillas en la parte central con esas mámparas y en la parte más externa, por así decir, con esas hojas, como decíamos. La parte inferior de la fachada, de momento, pues no han quitado los adhesivos protectores, excepto este hueco que tenemos en pantalla, por cierto. ¿Y esto? Cables que caen entre las lamas. Eso es de las pruebas de iluminación que han hecho en esta zona. Ya sabéis que en esta zona se hicieron pruebas de iluminación. Aquí lo vimos en el canal. Bueno, no lo vimos como tal, pero lo subimos por Nuevo Bernabéu. Y gente que trabaja por la zona nos comentó que una de las noches hicieron pruebas de iluminación. Así que, pues bueno, parece que no lo han dejado todos consigo y han dejado esos cables al descubierto. Dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el lateral este. Tenemos ya las lamas de cierre totalmente colocadas, esas estructuras para la recogida de aguas cuando llueva y se moje el Santiago Bernabéu. Iba a seguir el refrán de cuando éramos niños, pero ya lo he dicho muchas veces y me cansa. Bueno, pues seguimos, avanzamos hacia el lateral este. No puedo hacer el alejo porque está este contenedor. Bueno, pues seguimos avanzando. Aquí a la derecha tenemos uno de los huecos que tienen que ir cerrando. Hemos visto en la parte del suelo de Rafael Salgado muchísimas lamas que, por cierto, irán colocadas en esta parte inferior, donde vimos cómo colocaban las diferentes pletinas para luego colocar las pestañas, pero de momento en esta que tenemos aquí aún no lo han hecho. Y también esas lamas para cerrar toda esta parte de fachada, donde tenemos aquí la plataforma y es posible que esta plataforma vaya a trabajar como la que tenemos y hemos visto al principio del vídeo en la esquina de la Torre B, con esa colocación de pestañas, como podemos ver y observar en esos agujeritos. Seguimos, continuamos. Bueno, pues aprovechamos a subir a las alturas y vemos y visualizamos la parte superior de la Torre D, aquí en la esquina del fondo norte con el lateral este, donde podemos ver ya levemente cómo empiezan a colocar las lamas en esta parte de la visera. Aquí lo tenemos, también vemos que ya han colocado los nexos en esa parte. Vamos a ir lentamente hacia la derecha, donde a partir de aquí tenemos las pestañas, pero no tenemos los nexos. Por lo tanto, tendremos que esperar un poquito más para ver la llegada de la piel envolvente a esta parte superior de la Torre D, como ya tenemos en la esquina de la Torre C. Por cierto, desde aquí también se ve muy bien esa colocación de lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. Increíbles imágenes que hemos visto de la parte superior de la Torre D. Entramos ya oficialmente en Padre Damián. Vamos a visualizar esta parte de los anillos de la misma Torre D, donde hemos visto esta semana cómo empezaban a colocar ese material previo a la colocación de lamas en vertical, como han hecho en la Torre B y en la Torre C. Y vamos a fijarnos en la parte inferior a ver si han traído nuevas lamas para ya por fin tener claro si empiezan a colocar ese material alrededor de los anillos de esta misma torre. No consigo ver ese material, por lo tanto aún no van a empezar. Pero bueno, ya está todo preparado y en cualquier momento, en el momento que traigan ese material, comenzarán a envolver la parte inferior de la Torre D. Lo que no para, lo que no cesa es la introducción de pantallas, esos paños de pantalla al interior del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que queda más o menos un mes para que empiece la liga en el estadio Santiago Bernabéu, por lo tanto tienen que meter mucha prisa a la colocación de pantallas tanto en el fondo sur como en el fondo norte. De momento, como dijo Nuevo Estadio Bernabéu, en los laterales no tendremos pantallas hasta yo creo que el parón de octubre. De pantallas en los laterales, claro. Bueno, pues nos paramos de forma momentánea en esta parte, en esta ubicación, al lado de la grúa torre, que por cierto le quedan los días contados para observar desde el exterior este interior del nuevo edificio, con esos nuevos muros, esos nuevos tabiques que están haciendo en la parte central inferior. Ahí podemos ver cómo han avanzado, ya están cerrando toda esta parte, como vimos a principio de semana. Sobre todo la parte sur ya está totalmente hecha. Ahora están con la parte central y la parte norte, todo para crear esas nuevas habitaciones, esas nuevas salas
para los distintos restaurantes, tiendas y diferentes comercios que vayan a estar instalados en toda esta zona. Vamos a cruzar un segundo, hoy aprovechando que hay poco tráfico, siendo sábado. Están ahí trabajando con un rodillo, parece que han colocado tierra, están compactando esa misma para continuar con la acera propia y dicha de Padre Damián. Ahí podemos ver, gracias a ese rodillo compactador, cómo están compactando, nunca mejor dicho, toda esa tierra para seguir con la transformación que va a sufrir esta zona del Santiago Bernabéu. Que mirad cómo ha ido cambiando todo, ¿eh? Ahí al fondo podemos ver cómo han echado cemento, siguen con la construcción de las diferentes losas, todas estas zonas que muchas de ellas tendrán esa vegetación característica que hemos visto en los renders. Hoy tenemos la puerta cerrada, no podemos ver muy bien lo que está sucediendo al otro lado de la valla, pero don't worry y be happy, no os preocupéis, porque lo que os digo, hoy al no haber tanto tráfico podemos cruzarme. Bueno, ahora viene un coche, me ha dejado mal, pero a la derecha no viene ninguno. Por cierto, niños, no crucéis sin mirar a los lados y nunca si es un semáforo con un pilotito verde o rojo y también un paso de peatones. Venga, vamos a ver qué tenemos aquí. Oye, cómo está cambiando todo, ¿eh? Qué verdadera locura. Y mirad la inclinación que tiene la acera hacia arriba a medida que va llegando a la parte central. Ahí al fondo, en esa excavadora blanca que tenemos, esta de aquí es la que ayuda a colocar esas baldosas que están colocando en esa parte inferior del Torreón Sur. A ver si luego lo vemos mucho mejor a medida que vayamos por la parte de Concha Espina. Bueno, modo gran angular de esta parte del Santiago Bernabéu, el lateral este. Hoy sábado 5 de agosto del 2023. Aquí tenemos todavía este hueco que tienen que seguir cerrando. Vamos a ampliar para ver si tenemos novedades. De momento, pues como estamos observando, vimos cómo colocaban los andamios, pero no tenemos grandes novedades al respecto. Subimos un poquito más suave, y ya volvemos a bajar la mirada, en este caso el dispositivo, para ver lo que está pasando en el interior del nuevo edificio, donde pues no hay grandes novedades. Así que dejamos esta preciosa imagen y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Como podemos observar, ahí al fondo tenemos todos estos armarios de lamas, que es que parece que ya tenemos la fachada totalmente completada, pero es que no, falta muchísimo todavía. Falta por cerrar la parte inferior, falta por cerrar la parte central y faltan también lamas por colocar en la parte superior. Ese hueco que vemos desde el interior también, que en ese hueco van esas lamas de rejilla, que vamos a ver si... Sí, están ahí. Esas lamas de rejilla que irán colocando en esa parte central de las viseras, en este caso aquí en el lateral este. Bueno, pues ya estando en Plaza de Sagrados Corazones, divisamos esta nueva acera con las antiguas farolas, donde luego la cabeza colocarán esos dispositivos LED para el alumbrado de toda esta calle. De momento pues no tenemos grandes novedades respecto al vídeo de ayer, así que vamos a continuar hacia Concha Espina divisando todo lo que se nos cruce por delante. Vimos como en toda esta zona creaban esas zanjas para meter e instalar todo ese cableado, esa electricidad procedente a toda esta plaza de Sagrados Corazones, y ayer también vimos cómo ya continuaban con estos trabajos ya en toda esta zona. Están empezando a crear las zanjas y por lo tanto en breve empezarán a meter los tubos con la electricidad, esos cables de electricidad, como han hecho en toda esta parte. Todo totalmente hormigonado, esa entrada hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí al fondo, como decíamos antes, esas baldosas que están colocando justamente en la parte inferior del Torreón Sur. Hoy no tenemos grandes avances, la verdad, no hay mucho movimiento en toda esa zona. A la izquierda es verdad que vemos un trabajador, pero está con servicios de limpieza. Seguimos avanzando, seguimos yendo hacia Concha Espina y, como decíamos antes, toda esta zona que le están empezando a levantar para meter todos esos tubos de electricidad. La que nos espera en España, en Madrid, en los próximos días, ¡Wow! Hasta 40 grados vamos a llegar. Otra ola de calor. Yo no sé cuántas olas de calor llevamos ya, Llevamos como 2 o 3 olas de calor. Oye, qué bonita imagen, No, digo yo, no el Santiago Bernabéu. Estoy guapo, Bueno, pues ya dejando atrás la parte de la fachada esa tripota que tenemos en la parte central, observamos y visualizamos la parte superior con esas viseras
correspondientes a esta zona. De momento, pues como estamos viendo, aún no han colocado las pestañas en estas viseras, por lo tanto no pueden empezar a colocar lamas. Seguimos avanzando. Un saludo para el crack que me ha saludado desde el coche. Mira qué bonito, la fachada del Santiago Bernabéu, hoy sábado 5 de agosto, con esas lamas en la parte inferior, donde de momento no han reanudado la marcha, no han reanudado la colocación de más lamas en esa parte inferior. Aquí tenemos la Torre A, entramos ya de lleno en Concha Espina. ¿Y esto? El Bernabéu está ahí, te has equivocado. Bueno, lo que decíamos, última parada antes de acceder al interior. Aquí tenemos los anillos de la Torre A. Vimos cómo colocaban esas pletinas para colocar luego ese material nexo y previo a la colocación de lamas en vertical, como han hecho en la Torre B y en la Torre C. Vamos a ver la próxima semana si vemos grandes avances en toda esta zona, que ya hay muchas ganas, cuando veamos toda esta zona de aquí totalmente cerrada, hasta incluso las lamas en vertical, esa torre totalmente envuelta, vamos a flipar. Ya entonces sí daréis un like al vídeo. Nexos colocados en esta zona de aquí, en estas conexiones fijas. De momento no han colocado las lamas correspondientes. Este hueco del elevador de servicios totalmente enfoscado también. Tienen que seguir colocando las puertas en los diferentes niveles, en este hueco de ascensores. Y a la izquierda tenemos la fachada sur con esas lamas que han quitado. Debe ser que estaban rotas, deterioradas, o Dios sabe qué. Mirad cómo desde aquí se ven los asientos del primer anfiteatro del fondo norte. Qué bien se ve desde aquí, Lo que pasa es que es muy pequeño el agujero por donde lo podemos ver. Aquí tenemos la parte inferior de la fachada sur. Parece que en el día de hoy no van a colocar muchas más lamas de las que tenemos ya. A ver si la semana que viene acaban con toda esta faena, acaban con todo este trabajo, al igual que quitaron esta lama en la parte más inferior de la fachada. Y también seguimos viendo los trabajos de colocación de estructuras para las puertas de acceso aquí en el fondo sur, que como vimos en el día de ayer están empezando a colocar las hojas en vertical en esas estructuras más cercanas a la Torre B. Y lo que decíamos, tampoco es que tengamos muchas más novedades en la parte inferior de la fachada, hasta incluso las puertas de acceso en esta parte del fondo sur, donde vimos cómo colocaban esas estructuras para las puertas, pero las más avanzadas son en la parte central y en la parte más cercana a la Torre B. Nos vamos hacia adentro, os espero dentro, o bueno, me podéis esperar también vosotros a mí. Bueno, pues bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, un día más. Aquí vemos los diferentes trabajos que se están llevando a cabo, en este caso ese refuerzo de las puertas de acceso en esta parte del Santiago Bernabéu, en el fondo sur. Aquí de momento no tenemos novedades, pero ahora vamos a pasar un poquito más hacia adentro y vais a ver las novedades que tenemos. Bueno, también vimos en el día de ayer cómo se llevaban esas lamas que ya habían quitado, eliminado, retirado de la fachada sur del Santiago Bernabéu para llevárselas a reparar y a ver cuándo las vuelven a poner. Ya sabéis que queda menos de un mes para jugar aquí en el Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando. Qué bonito, qué bonito, pero bueno, ya sabéis cómo es eso, ya lo hemos visto más veces. Y esos son los refuerzos de los que hablaba antes, que están colocando en este caso en la parte más cercana a la Torre B. En el día de ayer vimos cómo hormigonaban toda esta zona y vemos cómo salen esas esperas para continuar con esos trabajos, cortando ferralla, cortando armadura, y seguimos. Mirad lo que pesa, pesa esto una barbaridad, hasta incluso lo tienen que coger con las uñas de la carretilla. Seguimos. Cada vez que veo la segunda equipación de la nueva temporada, me chifla más, Por hacer, porque nadie resiste. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy sábado 5 de agosto del 2023. Vamos a ver las novedades, que la verdad que yo creo que tenemos unas cuantas. Y lo primero, antes de nada, no andes gratis. Descárgate la aplicación WeWork, esta aplicación que te dejo en pantalla, e introduce el código de patrocinio, en este caso Jesu-KXQW0. De todas formas,
te lo dejo en la cajita de la descripción para que puedas empezar tu andadura con esta nueva aplicación con un poquito más de facilidades. Bueno, vamos a comenzar viendo las novedades del interior. Ya hemos dado la vuelta en el exterior, como puedo ver y como podemos ver, aún no han subido las estructuras que faltan por subir del videomarcador 360 en esa parte del lateral este, y también pasaremos a ver ahora las esquinas, en este caso la esquina del fondo norte con el lateral oeste, porque tenemos bastantes novedades. Vemos mucho movimiento en toda esa zona y allí tenemos esa estructura que, según informaciones, pues la grada abatible estorba, por lo tanto van a tener que cerrarla para poder izar esa gran estructura para el videomarcador en la cercha de rodadura del lateral este. Por eso estamos viendo tanto material, tantas pantallas que van metiendo al interior, a la parte de la losa del terreno de juego. Seguimos viendo esta parte del interior con muchísimas grúas, todas esas grúas que ayudan a la colocación de las diferentes estructuras para el videomarcador 360, que ahora no os preocupéis que veremos y sacaremos aquí en el vídeo. Ahí tenemos la parte del primer anfiteatro, tenemos la verdad que movimiento en la fascia de este lateral este, donde tienen que continuar con la colocación de esos soportes para ya unir por la parte norte y por la parte sur ese anillo LED, que ya sabéis que en el fondo norte, fondo sur y lateral oeste ya están todas las pantallas al completo, totalmente colocadas. Y como podemos observar, yo creo que la semana que viene empezaremos a ver grandes avances ya por fin en toda esa fascia del primer anfiteatro y por supuesto la unión de esas pantallas. Vamos a bajar un poquito la mirada, vamos a ver esta zona de los banquillos, donde hemos visto esta semana cómo traían las viseras, ese techo totalmente reparado, parece que los van a reciclar. Y bueno, pues aquí vemos que van a ir colocando poco a poco esos soportes para empezar a colocar los nuevos asientos de la marca BMW, patrocinador oficial desde hace ya una temporada, que fue cuando cambiamos con la marca que teníamos, que era Audi. Bueno, que tenían, yo realmente, a mí no me pagaban. Aquí podemos ver las viseras, ese techo de los nuevos banquillos totalmente acopiados. De momento veremos a ver si la semana que viene empezamos a ver grandes novedades al respecto. Ya han quitado en la parte central esa plataforma que se encargaba de sostener el peso de esas estructuras ya izadas a la cercha de rodadura del lateral este. Como decíamos al principio del vídeo, aún falta por subir e izar esta gran estructura que tenemos en la parte norte. Ayer vimos aquí en el canal cómo ya estaban colocados los sistemas de izado en un extremo y en el otro, aunque a duras penas se ve. Ayer comprobamos que ya estaban los cables de izado y ahí podemos observar que están rematando las piezas blancas con esa pintura. Me da a mí que la semana que viene ya terminan con toda esa estructura del videomarcador, excepto las esquinas, que por cierto vamos a pasar a ver las esquinas. Ya sabéis que están trabajando en la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Hemos visto estos días cómo seguían incorporando nuevas piezas blancas para seguir con la formación de esa esquina, que ya sabéis que no va a ser un ángulo recto, va a ser totalmente curvado. Ahí tenemos un ejemplo que es por donde discurrirá esos motores, ese polipasto, que son los que, gracias a ellos, suben las pantallas a las grandes estructuras. Vamos a desaparecer un poco de la zona, vamos a abrir plano, vámonos a la parte del fondo norte, en este caso videomarcador que tenemos en la parte de Rafael Salgado. Mirad cómo avanza, ya tenemos 3 filas, 1, 2, 3, ahí lo vemos. A la izquierda ya las pantallas en forma de cuña y a la derecha de momento pues colocaron, creo que fue dos pantallas nada más. Sí, 2 pantallas tenemos colocadas a falta de la tercera, que en el lado opuesto, la parte más cercana al oeste, sí está colocada. Vamos a quitar zoom porque quiero que veáis la parte de la plataforma, a ver si tienen preparada algún otro paño de pantalla. Y efectivamente pues lo que han estado haciendo durante toda la semana, de forma paralela, subir paños de pantalla, subir pantallas al videomarcador en un lado y en otro, para terminar de colocar las pantallas cuanto antes. Vamos a pasar a ver también el videomarcador del fondo sur. Lo que decíamos antes, ahí vemos como en la parte sur de la losa del terreno de juego aprovechan para acopiar y almacenar
todas esas pantallas que van subiendo e izando a la parte del videomarcador del fondo sur. Esas pantallas que están totalmente protegidas y bien aseguradas en esos armarios aglomerados. Ahora cuando salgamos veremos también la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, más la parte de tribuna y esa colocación de canalones de hormigón que ya sabéis que están colocando en toda esta parte. Bueno, pues lo dicho, subimos la mirada, vamos a ver el avance, la colocación de esas pantallas, esos paños del videomarcador 360 en esta parte del fondo sur. Mirad cómo avanza, ¿eh? Me da a mí que la semana que viene, bueno, mira, me da a mí no, voy a decirlo de seguro, la semana que viene acaban con todos los paneles, con todas las pantallas correspondientes a esta estructura del fondo sur, porque hoy van a seguir colocando más. Faltan muy pocas pantallas para acabar con los laterales y ya solamente faltaría colocar en la última fila, que sería la quinta, en la parte más superior. Es que menudo avance en pocos días, ¿eh? Es verdad que empezaron de forma lenta y cuidadosa, pero es que siempre se hace así. Todo lo pionero y todas las primeras veces siempre cuesta. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Madre mía, cómo avanza todo esto. Bueno, aprovechando que estamos ya en la parte del fondo sur, vamos a seguir viendo los avances. Ayer dejamos a medias el vídeo en esta zona donde pudimos ver cómo ya habían imprimado en toda esta zona y como podemos observar ya han encarado la recta final, que en este caso es la parte del primer anfiteatro del fondo sur. Una vez que acaben ya con esta parte, este primer anfiteatro del fondo sur, pues tendremos todo el anillo ya del primer anfiteatro del Santiago Bernabéu totalmente listo. Sería el único anillo totalmente remodelado y ya con los nuevos asientos, porque segundo anfiteatro del fondo norte y fondo sur de momento nada. Tercer anfiteatro del fondo sur, fondo norte y también lateral oeste, de momento nada de nada. Y el cuarto anfiteatro de los fondos, tanto fondo norte y fondo sur, hasta incluso una parte creo del lateral oeste, de momento tampoco se han puesto a ello. Por lo tanto, para el inicio de liga, ese 3, 2 o 4 de septiembre, tendremos zonas ya con los nuevos asientos, pero faltarán muchísimas, muchísimas filas, muchísimos asientos todavía por cambiar del Classic Bernabéu. Mirad, sobre todo también lo que decíamos antes, este fondo norte, tercer y cuarto anfiteatro, donde no han empezado ni siquiera a quitar los antiguos asientos. Por lo tanto, debe ser que piensan que no da tiempo y para dejarlo a medias, pues directamente no empiezan. En septiembre, octubre y noviembre tenemos parones de selecciones, por lo tanto aprovecharán para darle un buen avance a esta reforma del bowl. Aprovechando que estamos en la parte del fondo norte, este primer anfiteatro donde hemos visto hace 2 o 3 días cómo empezaban a colocar los nuevos asientos. De momento no están anclados, repito, no están anclados, los dejaron totalmente superpuestos y vamos a ir llegando a la parte del lateral oeste. Mirad cómo cambia, cómo cambia la situación ya viendo los nuevos asientos, aunque estén de momento todavía con los plásticos de protección, pero ya la cosa cambia. En esta esquina de momento pues aún no han colocado los nuevos asientos, pero me resulta muy curioso porque como podemos observar en esta parte de aquí, ya que corresponde al lateral oeste, ya tenemos los nuevos asientos y en esta esquina no los han puesto, sí en las filas superiores y en las inferiores, pero en la parte central de momento nada. Pero bueno, ahí vemos también los trabajos, en este caso en las terrazas propias que van a tener estas líneas de palco entre el primer y segundo anfiteatro, donde ya vimos, sobre todo en muchísimos y en la mayoría de estos habitáculos nuevos, cómo colocaban esas nuevas mamparas ya para el cerramiento de estas estructuras en esta zona del Santiago Bernabéu. Esas terracitas que la verdad es que es un gran avance en comparación al Classic Bernabéu. Si una persona que contrata ese palco desea y quiere salir fuera a vivir el ambiente, pues la verdad que es mucho mejor. Sobre todo esos partidos de Champions donde el Real Madrid y el Santiago Bernabéu disfrutan como si fuesen uña y carne, la verdad. Y en comparación al Classic Bernabéu, antes teníamos esos palcos totalmente cerrados donde no había en muchos de ellos la posibilidad de salir fuera a vivir el ambiente. Siguen trabajando en la parte del techo del segundo anfiteatro. Vamos a subir un poquito más la mirada. Vemos muchísimo movimiento en esa parte superior
de esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde hemos visto durante estos días / semanas cómo pintaban esas estructuras grises que ahora son blancas, cómo incorporaban ese nuevo material, esos raíles para la colocación e instalación de esas mamparas, como ya tenemos aquí donde estamos justamente ahora, en este segundo anfiteatro, e iremos viendo cómo poco a poco van cerrando con paneles metálicos o algún tipo de panel, donde a día de hoy, la verdad, pues desconozco qué tipo de material va a ser, y esto imagino que para el inicio de liga estará totalmente operativo y habilitado. En la parte superior, en estas estructuras para el sistema DAX, vimos cómo quitaban esas mamparas que rodeaban y envolvían estas columnas grises. Debe ser que van a trabajar en la zona y por lo tanto, para que no sufran ningún tipo de daño, las han retirado de forma momentánea hasta que comience ya de nuevo la temporada aquí en el Santiago Bernabéu y vuelvan a colocarla. Vamos a pasar a ver la zona del Skybar de la Torre D, esa parte del fondo norte con el lateral este, donde podemos observar cómo están empezando a colocar ya el recubrimiento en la parte superior después de haber terminado de instalar esas mamparas, como ya tenemos en la parte de la UCO y la UCI y el Skybar de Castellana. Mirad, ahora están los telescópicos justo en medio, en mitad de la imagen, pero podemos ver a la derecha a duras penas y de forma muy leve cómo han empezado también a colocar ese recubrimiento final, ese revestimiento, como han hecho la parte de la UCO y la UCI, como decía. Quitamos zoom, ampliamos ahora mismo también a esa parte del cuarto anfiteatro en el lateral este, donde hemos visto cómo empezaban a colocar ese recubrimiento final también en la parte superior, sobre todo en la parte central de estas estructuras en vertical para el cierre de la grada superior, y veremos a ver si la semana que viene terminan con estos trabajos. Creo que no, porque la verdad que son trabajos costosos, por lo tanto yo creo que esta zona en 2 semanas sí puede estar terminada, esos paneles que están colocando precisamente ya en estos lugares, y también esas mamparas que han ido colocando en la parte de los laterales del Skybar, ese Skywalk que tendremos en el lateral este. Esas nuevas estructuras, vamos a ver si en estos días salimos de dudas de lo que puede ser, los tubos de calefacción, y hasta aquí ya se corta esos nuevos paneles metálicos que han ido colocando para el cierre de la grada en la parte superior. Ahí vemos también a duras penas las nuevas mamparas que han ido colocando y las viseras del lateral este con esas nuevas lamas de cierre en la parte inferior. Toda esta parte del cuarto anfiteatro del lateral este, que ya sabéis que de momento pues no se ha habilitado, fue y se construyó totalmente nuevo. Vamos a seguir bajando, en este caso en la parte superior del tercer anfiteatro. A la izquierda, en los laterales, tenemos los nuevos sectores para los aficionados, en la parte central para los periodistas, esos periodistas que fueron reubicados desde la parte del segundo anfiteatro hacia la parte superior del tercer anfiteatro. Ahí vemos los trabajos de imprimación que se han llevado a cabo durante estos días, sobre todo en esta zona, y a medida que vamos llevando el móvil y el dispositivo hacia la derecha, podemos observar que están a punto de finalizar con esa imprimación que le están dando. Ahí podemos observar en estos precisos instantes donde están trabajando en estos momentos, que yo auguro que la semana que viene ya empezarán a pintar con esa pintura definitiva este tercer anfiteatro del lateral este, para empezar ya a colocar los nuevos asientos cuanto antes. Ahí tenemos los trabajos en la parte de la visera, esa prolongación de visera de esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Hemos estado viendo también esta semana cómo seguían con el hormigón, estaban echando hormigón a toda esa zona para estructurar esa parte de las viseras, esa parte del techo de la línea de palcos. Yo creo que también dentro de poquito veremos cómo quitan ya esos puntales y se quedará como toda esta zona, que por cierto toda esta zona ya lleva bastante tiempo hecha. Me acuerdo los últimos partidos, las últimas jornadas aquí en el Santiago Bernabéu, que paseaba por esos sitios y ya lo veía totalmente hecho y sin encofrado, sin ningún tipo de puntal. Seguimos bajando, en este caso
En este caso a la parte del segundo anfiteatro. Aquí podemos observar cómo siguen trabajando también en la parte de las nuevas terrazas de esa línea de palcos. Entre el segundo y tercer anfiteatro vemos también ya los nuevos peldaños, esos nuevos pasillos totalmente reformados, todas esas filas totalmente enfoscadas. Y bueno, a medida que vamos yendo hacia la parte sur, seguimos viendo ese encofrado en la parte superior, porque aún tienen que seguir hormigonando esa losa procedente de la parte de la terraza de las líneas de palcos, esos palcos VIP que van a estar en esta zona. Algunos barriendo ese hormigón que se va secando y por lo tanto hay que limpiarlo. Esas nuevas barandillas que rodean esa parte del vomitorio. Y bueno, yo creo que también dentro de muy poquito empezarán a imprimar en esta zona. Imagino que empezarán de la parte norte hacia la parte sur de forma paralela y prácticamente, como hemos visto, en la parte del tercer anfiteatro. La verdad que va todo bastante bien. Imagino que a partir del 14 o el 15 de agosto empezarán las prisas en la gente y dirán, no, es que no van a llegar, mira cómo está todo patas arriba. Eso pasa todos los veranos, al menos estos 2 últimos veranos que he estado yo, donde ya sabéis que el Real Madrid siempre ha pedido aplazar las primeras jornadas de Liga para no jugar en casa y aprovechar con el avance de las obras. Y a medida que pasamos la quincena de agosto, pues parece como que nos empezamos a poner nerviosos, porque hasta incluso decimos, no, es que no van a llegar, es que mira, estamos a día 15 de agosto y aún no han colocado los asientos, aún están quitando escombro, aún están picando. No, paciencia, está todo pensado, está todo medido. Dale a like y suscríbete, muy importante. Vamos a pasar a ver la parte de la UCO y la UCI. Mirad cómo han ido colocando ese recubrimiento final en los laterales y mirad cómo está quedando, Qué verdadera locura, qué bonito, tío. Qué bonito. ¿Os acordáis que antes en el Classic Bernabéu lo que había aquí era una especie de torreón donde estaba la UCO y donde estaban los palcos de los jugadores cuando no estaban convocados o tenían que descansar o estaban lesionados? Pues mirad en lo que se ha convertido, Aunque bueno, tienen que seguir trabajando en este lateral sobre todo, porque como podemos observar, pues falta por colocar ese recubrimiento final. Pero mirad cómo está quedando, La forma que tiene es preciosísima, pero preciosísima de verdad, Ahí están empezando a colocar otra nueva pantalla para izar, para colocar en el videomarcador 360 del fondo sur. Ay, cómo está quedando todo, por favor. Vimos en la parte de tribuna, sobre todo en la parte norte, cómo empezaban a colocar estos soportes para los nuevos asientos abatibles que van a estar en esa ubicación. De momento, pues como podemos observar, aún no han colocado los nuevos asientos. Seguimos avanzando, en este caso hacia la derecha, seguimos observando la parte de tribuna, esas filas totalmente reformadas, listas para imprimar, para recibir los nuevos asientos. Vamos a seguir avanzando, en este caso ahí tenemos la parte central, palco de honor, zona presidencial. Ahí tenemos los andamios donde, como podemos observar, están trabajando ya en la colocación de esos soportes para la fascia del primer anfiteatro y seguir con las pantallas, como decíamos antes. Esta parte de tribuna más cercana al fondo sur, donde han quitado todo ese encofrado. Quitamos un poco el zoom, pero no por mucho tiempo, porque volvemos a ampliar aquí. Aquí tenemos movimiento, ahí podemos ver cómo han estado hormigonando durante estos días. Por lo tanto, la semana que viene ya quitarán todo ese encofrado que tenemos ahora mismo en pantalla y el mismo proceso que en la parte norte. Bueno, pues como puedo observar, esta pantalla que están preparando ya mismo para subir, la van a colocar justamente en este extremo ya, Es que es lo que digo. La semana que viene tendremos todos los paños correspondientes a la parte del videomarcador 360 en este lado sur. Mira. Menos mal que no me he ido todavía, porque mirad lo que están haciendo. Están imprimando este sector que hemos visto antes que faltaba por imprimar. Bien. Molto bene, como dirían los italianos. Un saludo para Italia y para los italianos. Pero es que encima mirad lo que está pasando aquí en el fondo norte también. Otra pantalla. Madre mía, es que esto parece una carrera, Parece una competición a ver quién sube más pantallas cuanto antes.
Bueno, y aquí podemos observar cómo siguen colocando, antes de yo salir del Tour Bernabéu, más pantallas, en este caso en este lateral del videomarcador del fondo sur. Y en el lado opuesto están preparando otra pantalla. La verdad es que si me pongo a sacar el izado de las pantallas no me podría ir nunca. Bueno, y todo este sector de la parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, este sector que están imprimando en estos precisos instantes, pues lo van a terminar en el día de hoy, así que así nos lo encontraremos en el día de mañana, totalmente pintado, al menos imprimado. Bueno, pues como siempre paramos en esta zona del Santiago Bernabéu, en esta zona del Tour Bernabéu, para visualizar esta parte de la grada alta y grada baja del fondo sur, más un poquito de esa parte de tribuna donde vemos que ya han quitado ese encofrado y aquí están creando esas filas correspondientes a la parte más superior, a la parte de la grada alta del fondo sur, ya prácticamente en la esquina con el lateral este. Quitamos un poco el zoom, vamos a la parte inferior, esa parte donde han colocado esas estructuras, esos canalones de hormigón en toda esta parte sur de la losa del terreno de juego y en esta parte de la grada baja donde antes estaban ubicados y situados la gente de movilidad reducida. No podemos ver mucho más porque tenemos esta mámpara que nos dificulta ver todo lo que está pasando en esa zona. Bueno, pues vamos saliendo ya por la Torre B. Vemos estos trabajos que se están realizando en la parte inferior de las puertas de acceso aquí en el fondo sur, lo que ya hicieron en su día en la parte del fondo norte. Aquí tenemos las nuevas hojas en vertical que tienen que seguir colocando a los anillos en la parte más inferior de la torre. Vamos a bajar un poquito más para verlo mucho mejor. Ojo, porque mirad, están empezando ya a colocar los marcos de las puertas. En este caso creo que es la puerta número 6, que va a ser la tienda oficial del Real Madrid en esta zona del Santiago Bernabéu, en esta parte del lateral oeste. Mirad cómo han empezado a colocar los marcos. Sí, vamos a bajar un nivel más a ver si lo podemos ver mucho mejor. Bueno, pues desde aquí se ve muchísimo mejor esos marcos que están colocando a estas puertas de acceso en el lateral oeste. Mirad todas las plataformas que están trabajando en esta zona, Qué verdadera locura, parece una prioridad absoluta. Vamos a desplazarnos un poquito a la izquierda para ver si lo vemos mucho mejor. Mira cómo ha cambiado esto, cómo ha cambiado esto en pocos días. Qué bien, mira todo ese material que tenemos ahí acopiado y que van a seguir instalando en las puertas de acceso. Ahí lo tenemos, más las puertas, las hojas. La semana que viene, bueno, ya a partir de la semana que viene va a ser trepidante todo lo que va a pasar en el Santiago Bernabéu, tanto en el exterior como en el interior. Oye, mirad, hemos aprovechado esta pequeña apertura para observar la parte del Sky Bar de Castellana. Mirad cómo están empezando a colocar el recubrimiento en la parte inferior. No sabía yo de la existencia de este agujero. Mira qué locura, Ojalá poder estar ahí para ver cómo colocan ese material. Wow, y las vistas desde ahí tienen que ser bestiales, Títer, va a ser flipante cuando estemos tomando algo desde esa ubicación, Va a ser flipante. Wow, qué verdadera pasada. La parte de tribuna de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, no vemos novedades, cambiamos de plano. Nos vamos a la parte inferior de la grada baja y grada alta del lateral oeste con los nuevos asientos, ya la plataforma totalmente inexistente en esta parte del lateral oeste, esa plataforma que ha estado ayudando a sostener el peso de esas estructuras para el videomarcador, y esta parte de la grada baja y grada alta con la colocación y estructuración de esos canalones, más el izado más bien de las pantallas para el videomarcador 360 del fondo sur. Y ahí todas las pantallas que hemos visto antes en la parte del segundo anfiteatro. Y con estas imágenes nos despedimos en el vídeo de hoy. Buen fin de semana, dale al like y suscríbete. Nos vemos dentro de muy poquito.